gone, I am what remains. Maquinaria, seguramente si estás viendo este video y me sigues de hace tiempo, yo subía contenido fitness y lo voy a seguir haciendo, pero también me quiero centrar en una parte súper importante que es la salud mental, porque mucha gente no habla de esto y yo, conforme gano experiencia como entrenador, me doy cuenta que en el 90% de los casos las cosas que no se logran en el cambio físico es simplemente un reflejo del estado mental reflejado en el estado físico, y como no se logra ese cambio de mentalidad, no se logra el cambio físico. Entonces, justamente antes de empezar a hablar de las cosas que sé, las cosas que yo he hecho yo mismo, primero quiero contar un poco mi historia y de las cosas más importantes, porque hace poco subí un post de cómo la marihuana hace mal a tu estado físico, a tu estado mental, al Instagram, y ahí dije que iba a contar la historia, entonces ahora lo voy a contar. Bueno, empezamos de lleno. Lo primero, todo esto partió hace mucho tiempo. Yo ahora mismo tengo 22 años, pero cuando yo tenía 14 años empecé a fumar. ¿Y cómo pasó todo esto? Resulta que yo me acuerdo que estaba en la media, en el colegio, y simplemente un día en un grupo de amistades que tenía me invitaron a carretear, me invitaron a una fiesta y ahí me convidaron un poco. Y ahí yo fui a probar un poco y claro, la sensación después es un poco incómoda al fumar, pero luego de eso obviamente que te sientes así como relajado, te sientes en otro mundo, y obviamente para un cabro chico que yo tenía 14 años para cumplir los 15, obviamente es algo totalmente distinto y es una experiencia distinta, y uno cabro chico es curioso. Entonces después yo quería fumar. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Toda la semana estaba esperando el fin de semana, porque yo sabía que el fin de semana había carrete, y si había carrete iba a fumar, y empezaba a hacer eso constantemente, esperar toda la semana para llegar ahí al fin de semana. Obviamente no me sentía a gusto con cómo estaba viviendo en ese momento, pero al menos me distraía con la marihuana y obviamente no me hacía bien. Imagínate un cabro tan chico que le estaba fumando y todo eso. No fue culpa de nadie, quiero aclarar eso, no fue culpa ni de mi familia, ni de mi entorno, ni nada de eso. Es responsabilidad mía porque yo decidí en ese momento hacerlo. Claramente, seguramente no estaba bien hacerlo, y en mi cabeza también decía no estaba bien, pero aún así recurrí simplemente para encajar en el grupo y también para probar nuevas cosas, pero obviamente no estaba bien, ¿ya? Y eso es una cosa súper importante que quiero que entiendas. Si tú estás pasando por un proceso así, debes entender que es 100% tu responsabilidad, y como tú entraste en este problema, eres tú responsable de salir. Eso quiero que te lleves el primer aprendizaje, ¿ya? Entonces, bueno, semana por semana, meses por meses y a los años ya era una cosa que empezaba a fumar de poquito, y ya después, conforme pasaba el tiempo, empezaba a fumar más y más y más y más, y empezaba a interiorizarme más todavía en lo que es la marihuana. Antes era simplemente fumar, ahora investigar por ahí en las redes sociales, en el internet, más de esto, y empiezas a entrarte cada vez más y no te das ni cuenta, y ya después estás fumando 3-4 veces por semana, estás fumando antes de jugar play, antes de comer, antes de hacer cualquier cosa, no te das ni cuenta y llegas hasta ese punto, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el gran problema? Que tú empiezas a perder tu tiempo, tu dinero y tu energía en eso. Cada vez te sientes más vacío fuera de tu vida, o sea, fuera de la distracción, fuera del vicio. En tu vida normal te sientes vacío, y cuando caes en el vicio es una constante de que te sientes bien por un momento y luego quieres volver al vicio, y así constantemente. Lo peor de todo es que tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta que estás ahí metido, tú empiezas a justificarlo con cualquier cosa. Yo me acuerdo, justificaba con que la marihuana hacía bien, que era natural, que se supone que te relajaba, que yo en cualquier momento si quisiera lo dejaba, que millones de cosas que todas eran una mierda, porque en realidad estaba mal, pero yo no lo quería aceptar. Hasta que llegó un punto en el cual ya después hice cosas que no tenía que hacer, pero llegando a un punto, ahí hasta con mi familia tuve un problema. Entonces cuando mi familia se enteró, mi mamá y todo me retó y todo eso, obviamente me llevé el sendo reto, pero la cosa es que eso fue por ahí por cuando tenía como 17 años. ¿Ya? Entonces ahí obviamente estaba mal, pero en mi cabeza seguía justificándolo, decía, es que no me entienden que esto no hace mal. Yo pensaba, maquinaria, eso está súper mal, y más aún si lo estás justificando en tu cabeza. Todos los vicios hacen mal, independientemente si lo haces una vez a las 1500 o lo haces recurrentemente, están mal, te hacen mal, y tú estás cegado por ese vicio.
Ese es uno de los indicativos más importantes si que estás realmente adicto. Cuando te ciegas, cuando no quieres aceptar la realidad de que eso está mal. Entonces, en ese tiempo yo lo tuve que dejar porque obviamente me habían retado y todo, pero yo en mi cabeza seguía pensando que tenía que fumar, o sea, que no que tenía que fumar, pero que no estaba mal. Y luego, después de ese tiempo pasó, yo después empecé a estudiar y ahí fue cuando me fui a la universidad en Santiago, porque yo soy de Iquique, entonces me fui para Santiago, me cambié de ciudad y allí volví a fumar porque allí en Santiago es más barato y aparte de eso, todos fuman, entonces literalmente fumaba gratis. Y ya después llegado a cierto punto era todos los días, era lo mismo que antes, Y después volví a tener problemas con mi familia, entonces segunda vez con el mismo problema. Lo había dejado, en mi cabeza yo me di cuenta, oye, ¿sabes qué? Esto está mal. Ahí yo ya le había aceptado. Dije, esto está mal, tengo que hacerme responsable de dejarlo porque es segunda vez y está arruinando mi familia. Está arruinando mi relación con mi madre, con mi familia. No me siento bien, me siento una vergüenza para todo mi entorno, no siento que está aportando nada bueno, es algo que me aleja de mis objetivos, entonces a la final ahí llega ese punto donde tú ya aceptas que está mal eso. Pero aún así, después de dejarlo en ese tiempo, conforme pasó el tiempo, igual volví a caer y ahí es donde viene otra enseñanza más. No es que caí porque simplemente quería, sino que tenía un entorno de amigos que eran los mismos amigos que yo tenía desde antes. Entonces cuando yo dejé de fumar, después estábamos todos y todos fumaban y todos los días me decían, oye, fuma un poquito. Yo decía que no. Pero es que en algún momento vas a ceder, máquina, porque si no, es muy difícil. O sea, los seres humanos somos sociales y eres influenciado por tu entorno. Y a mí me convencieron en un punto, yo soy fuerte mentalmente, yo me mantengo disciplinado, pero en un punto me convencieron porque me quitaron esa creencia de que era malo nuevamente. Y no es que haya sido culpa de ellos, vuelvo y repito, es responsabilidad mía, pero fui muy influenciado por mi entorno y eso es súper importante. Cuando tú tengas una adicción, un vicio, cuando tú sabes que tienes que evitar algo, tienes que cambiar tu entorno si es que tu entorno te motiva a hacer eso, ¿ya? Súper importante. ¿Con qué doy el ejemplo? Si tú tienes problemas con el alcohol, entonces cuando tengas el fin de semana y todos tus amistades te invitan a tomar chela, a curarse hasta no poder más, entonces tienes que eliminar tus amistades y eso es fijo. O por lo menos si son amigos de hace mucho tiempo que tú los quieres, por lo menos hacerles saber que quieres hacer este cambio y si te apoyan y también te acompañan en el proceso, entonces excelente. Pero si no están de acuerdo, debes eliminar a esa gente de tu vida y no es que esa gente sea mala, pero simplemente están en distinto camino y tú quieres tomar otro camino, entonces necesitas alejarte de esas personas porque si no siempre vas a estar influenciado por ellas. Entonces, la cosa es que ahí volví a caer sabiendo que estaba mal y ahí empieza un ciclo súper malo porque en otro video voy a explicar lo que es el tema de la frecuencia de las emociones y todo eso, pero en sencillas palabras, para cada emoción hay un nivel de frecuencia. Entonces, entre tú más alta frecuencia tienes, más alto vibras, por decirlo así, entonces más bien te sientes contigo mismo. Pero entre más baja la emoción, peor vibras, más cosas negativas atraviesa tu vida y peor te va. Entonces, ¿cuáles son las emociones más negativas de todas? Son la vergüenza y la culpa. Entonces yo cada vez que fumaba, sabiendo que estaba mal y que eso iba a afectar mal a mi familia, entonces yo sentía vergüenza de mí mismo porque yo sabía que no tenía que hacerlo y lo hacía, y culpa porque yo también me culpaba a mí mismo de que no tenía que hacer eso, sabiendo que no tenía que hacerlo y lo hacía igual. Y después estaba mintiéndole a todo el mundo, decía que no lo hacía, pero lo seguía haciendo. Entonces, súper mal toda esa experiencia. Obviamente era una súper mala relación conmigo mismo porque te genera una disociación de quién quieres ser y de quién eres actualmente. Entonces yo quería ser aquel hijo ejemplar, pero no porque simplemente quería hacer un soborno a mi familia, sino porque realmente no me sentía bien y yo quería aportar a mi familia porque siempre me han traído esos valores de que la familia es una de las cosas más importantes. Entonces yo quería aportar, pero por otra parte hacía cosas que me tiraban para atrás, entonces generaba esa disociación y cada vez que yo lo hacía entonces perdía confianza en mí mismo porque yo decía, pucha, yo me dije que voy a hacer algo pero luego no lo hago. Entonces, ¿cómo voy a confiar en mí mismo cuando yo cada vez que me diga algo no lo voy a cumplir?
Y así empieza cada vez esa disociación a alargarse más todavía. Entonces ahí estaba siendo el problema, estaba súper grande, hasta que llegó la pandemia, imagínate. Y eso es súper importante también que lo entiendas. O sea, si tú tienes un vicio, una adicción que actualmente quieres dejar, no te sientas culpable si no la puedes dejar de un día para otro. Yo te estoy contando una historia desde que los 17 me dijeron que lo tenía que dejar y empecé mi proceso para dejarlo, pero recién a los 19 lo terminé dejando. Importante eso. Entonces, entramos a la pandemia y ahí claramente yo no podía fumar porque no iba a estar fumando en la casa. No iba a estar fumando en la casa porque así me pillaban, ahí sí que me penqueaban. Pero la cosa es que estando ahí en la casa ya obviamente no podía fumar y también era un proceso que estábamos todos muy encerrados, estábamos todos muy estresados y eso le pasó a todo el mundo, no me refiero solo en la casa, sino que a todo el mundo estaba muy estresado, muy ansioso, todo eso. Y entonces yo estaba súper mal, me sentía súper mal y aparte de eso, una cosa muy importante, aparte de adicción a la marihuana, yo tenía adicción a los videojuegos, era el más chango, me metía a un juego y estaba jugando todo el día online, quería subir todos los días de nivel y así. Entonces yo antes de que empezara la pandemia yo vendí la PlayStation porque yo sabía que eso me pasaba, que me hacía mal. Por ejemplo, yo jugaba Play y cada vez que me enojaba con el juego, reventaba en un estrés, no controlaba mis emociones, me enojaba demasiado y terminaba o golpeando el mando, o golpeando una pared, o pegándole a cualquier cosa. Y eso tú lo justificas porque ves en YouTube a esta gente, o por lo menos yo cuando lo veía cuando era chico, yo veía a esta gente que hacía eso y todos se reían, entonces yo lo justificaba y decía que está bien, pero no está bien, o sea, para nada está bien actuar en base a tus emociones, unas emociones que te genera un juego. Y yo me di cuenta de eso cuando una vez me enojé y le pedí una cuestión que la rompí y ahí me di cuenta, oye, sabéis que esta cuestión no está bien y ahí lo vendí. Pero bueno, esa historia para otra historia, ¿ya? La cosa es que entonces había eliminado los videojuegos y había eliminado la marihuana en ese tiempo en la pandemia. Entonces me quedaba solamente el ejercicio y bueno, las redes sociales, que ahí todo el mundo estaba con las redes sociales, pero eso llegó a un punto en cual ya te aburres porque en la pandemia era todo el día en el celular, entonces te terminabas aburriendo. Y a mí me pasó porque ya después de tantos problemas ahí en la casa, del estrés y todo eso, a la final terminó colapsando y me pasó un par de veces un ataque de estrés. ¿Ya? ¿Y qué era un ataque de estrés? Que justamente me enojaba tanto, me sentía tan mal que era incontrolable y iba y también golpeaba algo, por ejemplo golpeaba una pared, actuaba súper mal emocionalmente, me enojaba demasiado y no sabía controlarlo y después quedaba tiritando. Entonces eso me pasó y ahí yo me dije, ¿sabes qué? Esto es un gran problema y ahí acepté todos los problemas que venía acarreando desde todo ese tiempo atrás. Estaba aceptando el problema de que estaba adicto a los videojuegos, de que no estaba contento con quién era yo mismo, que no estaba contento con cómo estaba actuando, con mi estado mental, con lo adicto que estaba a la marihuana, con lo vacío que me sentía en la vida. Y empecé a investigar sobre desarrollo personal. Y ahí fue cuando me topé a un compadre que se llama Nelson Quest, que ahí lo pueden buscar en YouTube. Y ahí él me enseñó de meditaciones y todo eso y me di cuenta que me alejé de la adicción y de lo mal que me sentía con las meditaciones. Me empecé a sentir súper bien conmigo mismo y además justo empecé el tema de TikTok. Entonces en TikTok empecé a subir contenido de los fitness y todo eso y ahí como que te desapegas de estar aburrido haciendo los vicios, sino que me apegué más al propósito que tenía, ¿ya? Y eso es súper importante. Ahí fue cuando ya lo superé completamente y nunca más volví y probablemente nunca vuelva. Ya uno nunca puede decir nunca porque quién sabe el día de mañana, pero por decisión propia, por conciencia, no voy a volver a consumir eso jamás porque no hace bien, ya no hace bien. Entonces, después con el tiempo investigué y cómo me enteré de cómo solucionar este problema del tema de la adicción. Es que tú te metes poco a poco, empiezas a justificarlo, estás en un entorno que te convence de que eso está bien, de que te incita a hacerlo, pero luego empiezas en un bucle súper negativo que ya es muy difícil de salir. ¿Cómo sales de eso? Primero que todo cambias tu entorno completamente, lo que ya te mencioné anteriormente.
No, perdón. Primero que todo, aceptas que tienes un problema y aceptas la responsabilidad de solucionarlo, porque si tú no aceptas y no eres consciente de que esto es un problema, independientemente a dónde te metan, el psicólogo, psiquiatra, centro de lo que sea, no vas a cambiar si es que no aceptas que esto es malo, ¿ya? Entonces tienes que hacer esa aceptación del problema, aceptación de la responsabilidad de solución de este problema, y luego de eso entonces cambias tu entorno completamente, cambias tus hábitos. Los hábitos son los que luego te generan justamente caer en el vicio. Si tú todos los días, en el día viernes por ejemplo en la noche, caes en el alcohol o en la misma marihuana por ejemplo, tienes que acostarte más temprano y meditar media hora antes. Te vas a dar cuenta que te va a ayudar harto, ¿ya? Y súper importante, uno cae en los vicios y en las adicciones cuando tiene tres cosas. Justamente el hábito, ¿ya? O ansiedad o aburrimiento. Ya, vuelvo y repito, cuando tú tienes el hábito adquirido, la costumbre de hacer eso, cuando tienes ansiedad, es decir, cuando estás pasando por un estrés elevado, cuando estás pasando por tener miedo de algo, sobre algo, para sentirte bien, caes en esa adicción, en ese vicio. Y lo tercero es que caes por aburrimiento, porque no tienes idea qué hacer, estás aburrido y lo más fácil es pegarte un pipazo o fumarte un caño. Entonces, como por ejemplo, en mi caso, yo lo cambié los hábitos porque cambiamos completamente el estilo de vida teniendo en cuenta que pasamos a la pandemia, ¿ya? Cambié mi entorno porque justamente el entorno que yo tenía en la pandemia, ninguno fumaba en mi casa, en mi familia, entonces no iba a estar con esa tendencia a fumar. Lo demás, ¿cómo eliminé el tema de la ansiedad? Porque justamente empecé a meditar. Las meditaciones te ayudan muchísimo con lo que es la ansiedad y el estrés, te ayudan a controlar tus pensamientos, entonces tienes que aprender a meditar, o por lo menos es lo que yo hice para cambiar ese tema de la ansiedad cuando yo recurría a la ansiedad por videojuegos o por droga. Y también el aburrimiento. Le eliminé el aburrimiento de caer en las drogas por el tema de estar subiendo videos a TikTok. Entonces a mí me entretenía grabar videos, de subirlos, me daba cuenta que llegaba harta gente, me entretenía y era un ciclo positivo, ¿ya? Entonces, eso es súper importante que lo entiendas. Esa fue mi historia maquinaria, espero que te haya servido, espero que bueno, si tú tienes una historia igual, si tú te sientes como que no sé, como que tienes ahí ese sentimiento dentro tuyo, de tu conciencia te dice, oye, esto no está bien, no vamos por buen camino, pero sigues ahí, entonces igualmente me puedes enviar un mensaje por Instagram o puedes comentar un poco tu experiencia, puedo darte algún consejo y también entender que no estás solo, ¿ya? Eso te va a pasar, que probablemente en tu entorno haya mucha cantidad de gente que está metida en eso, que no quiere saber que eso es un problema, quiere mantener eso y tú te vas a sentir solo porque vas a cambiar completamente tu entorno y vas a cambiar tus amigos y todo eso, pero no estás solo, máquina, por lo menos me tienes a mí y probablemente a más personas que vean este video, entonces no te sientas solo y también si en algún punto llegas a estar solo en esa soledad, también abrázala porque esa parte, llegar a ese punto de soledad es parte del crecimiento personal, ¿ya? Entonces, en resumen completo. Primero, aceptar que esto es un problema. Segundo, aceptar responsabilidad de que debes solucionarlo. Tercero, cambiar tu entorno. Cuarto, cambiar tus hábitos, es decir, intercambiar esas adicciones por algo positivo. Lo quinto, darte cuenta de cuándo genera esa ansiedad y cuándo estás aburrido y cambiarlo por algo que te calme la ansiedad y que calme el aburrimiento en esos momentos donde te genere esa emoción, por algo que no sea la droga, y te vas a dar cuenta que conforme pase el tiempo va a ir mejorando, ¿ya? Literalmente los mejores hábitos que existen para intercambiar eso son la meditación, el entrenamiento de fuerza, salir a caminar, hacer un poquito de cardio, comer bien, ayudar a alguien. Eso es súper importante, ayudar a alguien. Cuando tú no sabes qué hacer y de aburrido vas y ayudas a alguien, eso te puede ayudar muchísimo porque te hace sentir valioso, te hace sentir que eres capaz de ayudar a una persona y te hace sentir servible, ¿ya? Así que eso es todo, maquinaria, espero que te haya servido y si te gustó el video entonces dale like, comenta y todas estas cosas que uno siempre dice, ¿ya? Nos vemos en el siguiente video y también si quieres que hable de alguna experiencia de cualquier cosa en algo específico o si te quieres que te enseñe a cambiar los hábitos o algo así o que te enseñe a meditar, no sé, cualquiera de estas cosas, entonces comenta ahí y yo voy a hacer algún video al respecto, ¿ya? Así que nos vemos.